El viejo solitario descubre que el mendigo ocultaba un secreto chocante en el bar. Kendall Bryant, la indomable CEO de una de las corporaciones más grandes de Nueva York, se encontraba en un mar de caos. Su vida personal se desmoronaba en pedazos, mientras las sombras de la traición de Tristan se cernían sobre ella. Con cada día que pasaba, su corazón se sentía más pesado, como un ladrillo prendido de su pecho. Mientras los murmullos de la ciudad aumentaban a su alrededor, Kendall buscaba un refugio. Esa noche, el bar, El Espejo, parecía ser su único escape. La música suave y las luces tenues solo acentuaban su soledad. Se sentó en la barra, pidiendo un martini, sintiendo cómo el frío del vidrio helado contrastaba con el ardor en su interior. Pero su paz se desvaneció cuando sus ojos se posaron en una esquina. Un viejo mendigo, con una mirada que parecía atravesar épocas, observaba el mundano escenario del bar con una calma inquietante. Intrigada, Kendall se levantó y se aqué. Su apariencia era descuidada, pero había algo en su presencia que lo hacía resaltar. Sus ojos, desgastados por la vida, parecían conocer secretos que jamás habían sido contados. La conversación comenzó banal, pero pronto se transformó. Simón le habló de traiciones, de pérdidas, de gente que había amado y que ahora era simplemente un eco. Sus palabras resonaban en Kendall, como si cada frase añadiera otra capa del peso en su corazón. «Tú no conoces la verdadera traición», dijo él, su voz bajando un tono. «A veces viene de aquellos a quienes más amamos». Cada palabra de Simón se sentía como un cuchillo, agudo, directo. La atmósfera del bar se volvió densa. Cada risita distante de las mesas cercanas se desvaneció en un murmullo bajo. Entonces, de repente, un hombre misterioso entró en el lugar. Su chaqueta oscura y mirada penetrante se posaron en Kendall. El tiempo se detuvo. Era como si el aire se volviera espeso, como si todos en el bar supieran que algo importante estaba. «Eso es un hombre que trae malas noticias», susurró, su voz temblando ligeramente. Kendall sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué el viejo sabía eso? Pero antes de que pudiera preguntar, Simón continuó. «Hay una conexión entre ese hombre y la traición que buscas entender. Si sigues buscando respuestas, quizás encuentres más de lo que deseas». Kendall sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué quería decir? Su mente se llenó de preguntas, cada una más urgente que la anterior. ¿Cómo podía un mendigo saber más sobre su vida de lo que ella misma sabía? La noche había cobrado una nueva forma, y el calor del martini ya no proporcionaba consuelo. La tensión envolvía el aire, mientras el misterioso hombre se movía hacia ella. Kendall sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche estaba cargada de promesas y peligros, y sin poder escapar a su destino, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Kendall sintió que su corazón latía en su garganta mientras el misterioso hombre se acercaba lentamente. Cada paso se sentía como un eco en el bar,
como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. Simón, el viejo mendigo, parecía estar luchando con sus propias palabras. Sus ojos se enfocaron en el nuevo visitante, como si estuvieran atrapados en un recuerdo doloroso. El desconocido se detuvo frente a Kendall. Era alto, de cabello oscuro y una expresión que no revelaba nada. Simplemente la miraba. Ella sintió que el aire se volvía pesado, casi estático. Kendall, pronunció él, sus labios formando su nombre como un conjuro. ¿Cómo podía saberlo? No lo había visto nunca. ¿Quién eres?, demandó Kendall, su voz temblando ligeramente. Había una urgencia en su pregunta, una necesidad de respuestas. ¿Qué quieres de mí? El hombre sonrió, pero no había calidez en su mirada. Lo que quiero, comenzó, es revelarte la verdad. Esas palabras chocaron en el bar, resonando más allá del ruido de las conversaciones distantes. Simón se inclinó levemente hacia adelante. Cuidado, Kendall, susurró. Su voz una mezcla de temor y advertencia. Ella lo miró, sintiendo el miedo abrumador de que algo terrible estaba por desvelarse. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Kendall se sintió atrapada entre la urgencia de saber y el miedo a lo que podría descubrir. El hombre misterioso dio un paso más cerca, casi como si quisiera compartir su secreto en voz baja. Y en ese momento, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Una mujer en la esquina del bar, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de horror y reconocimiento. ¡No! ¡No puedes!, gritó con toda su fuerza, señalando con un dedo tembloroso hacia el hombre. ¡Es un engaño! ¡No le creas! El bar se sumió en un silencio expectante. Todos los ojos se volcaron hacia la mujer. Kendall sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Qué estás diciendo?, logró articular. La mujer dio un paso adelante, apretando los dientes. Él no es quien dice ser. Es... El aliento le falló, luchando con lo que estaba a punto de soltar. Pero en ese instante, el hombre misterioso volvió a fijar su mirada en ella, y esa intensidad provocó que se detuviera. Kendall sentía que la confusión la ahogaba, desbordando su mente. ¿Quién es? ¿Qué sabes de mí?, exigió, casi implorando por claridad. La atmósfera vibraba con la tensión de lo desconocido, y cada persona en el bar contenía el aliento. El hombre finalmente se movió de nuevo, interrumpiendo a la mujer. Tú no sabes nada de lo que realmente está en juego aquí, Kendall. La verdadera traición está más cerca de lo que imaginas. Su voz era fría, calculadora, y el eco de sus palabras resonó como un tambor en su pecho. Kendall sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Él se inclinó hacia ella. Sus ojos ahora ardían con una intensidad peligrosa. La traición no vino solo de Tristán. Hay otros, y uno de ellos hizo una pausa, dejando caer el peso de su última palabra. Es parte de tu propia familia. Los murmullos en el bar comenzaron a aumentar de volumen. La gente intercambiaba miradas de incredulidad y sorpresa. La mujer que había gritado cayó en un silencio helado. La revelación era como un golpe bajo, un ladrido de alarma en medio de la calma. Kendall sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¡No! Eso no puede ser, murmuró, intentando aferrarse a la lógica. Pero una parte de ella ya había comenzado a dudar. La puerta del bar se abrió de golpe y entró otra figura, de pie en la entrada iluminada. Su rostro estaba oculto bajo la sombra, pero lo que sí podía ver era la línea de una sonrisa en sus labios. Era alguien a quien no había visto en años, alguien a quien había creído perdido para siempre. Y con ese giro, una nueva dimensión de incertidumbre se desató sobre Kendall.
¿Quién era realmente el traidor? ¿Qué secretos oscuros acechaban en su propia familia? Todo lo que creía saber tambaleaba, y la verdad se convirtió en un laberinto sin salida. En ese instante, Kendall supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero no sabía si para bien o para mal. Kendall casi no podía respirar mientras la figura oscura se acercaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido y cada latido de su corazón resonara en sus oídos. El hombre la miraba con una intensidad deslumbrante, pero había algo en su mirada que le helaba la sangre. La mujer que había gritado parecía estar a punto de desmayarse. El que traiciona no siempre es el enemigo, Kendall, dijo el desconocido, como si cada palabra fuera una bala disparada al aire tenso. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma la estuviera advirtiendo. Tu historia es un rompecabezas y hay piezas que no conoces. Los murmullos del bar eran un murmullo lejano. Kendall no. La confusión le pesaba en el pecho, como un ladrillo que apenas podía cargar. De repente, un estallido de risas resonó en el otro extremo. Un grupo de amigos brindaba, ignorante del caos que la rodeaba. Pero el desconocido no se desvió. Eres más fuerte de lo que crees, pero también más vulnerable. La traición está más cerca de lo que imaginas. Tu familia conocerá una pérdida que nunca esperaron. Kendall frunció el ceño. ¿Qué sabes de mi familia? Pero antes de que pudiera continuar, el misterioso hombre llevó su mano al interior de su chaqueta, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Era un movimiento calculado, porque esta verdad no solo te afectará a ti. Justo en ese momento, un destello de luz iluminó la entrada. La figura oculta en la sombra emergió con una sonrisa, y su corazón se detuvo. Era Clara, su hermana menor. No la había visto en meses, desde que había dejado la ciudad y su familia, después de una pelea terrible. Pero no era su aspecto lo que la sorprendió, era el aire de confianza que destilaba. Era como si hubiera vuelto transformada, y eso la preocupaba. Clara, su voz tembló al pronunciar su nombre, pero la joven no le prestó atención. En lugar de eso, se dirigió directo al hombre misterioso como si se conocieran. ¿Estás listo para finalmente revelar la verdad? Ella sonrió con un brillo deshonesto, y Kendall sintió que se le encogía el estómago. Las palabras no fueron necesarias. El bar estalló en murmullos. ¿Qué es esto? Kendall se giró hacia la mujer del grito atragantado, que ahora parecía igualmente confundida. ¿Sabías sobre esto? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué todos parecen conocerlo? Es demasiado tarde para que te hagas esas preguntas, Kendall, respondió la mujer, su voz temblando en un hilo de sorpresa. Debes entender, tu vida es más un engaño de lo que creías. Kendall reculó, las manos temblorosas apoyadas en la barra. El aire se hizo denso. Todos en el bar parecían presenciar una tragedia en cámara lenta. El hombre de la chaqueta oscura miró a Clara y Kendall vio cómo la confianza de su hermana se desmoronaba, revelando algo doloroso detrás de su fachada. En un instante, todo cambió. «Clara, ¿qué estás haciendo?», preguntó, la voz quebrada, como si las palabras arañaran su garganta. «¿Qué sabes que me estás ocultando?». El misterioso hombre sonrió, y Kendall sintió que un vacío se abría en su interior. La traición no solo es dolor y pérdida. A veces
es estar tan cerca de alguien y no saber a qué jugar. A veces es la familia. Pero la sonrisa de Clara se desvaneció. «No, no puede ser», murmuró, casi para sí misma. Su mirada se movió entre el desconocido y Kendall, temblando entre la verdad y la negación. «No puedo seguir así». Y con una rapidez dolorosa, extendió su mano y tomó una pequeña pistola del interior de su chaqueta. El sonido del metal resonó en el bar, y el aire se cortó en un silencio helado. «Esto es un engaño, no lo permitas». Kendall sintió que el mundo giraba. Todo lo que creía sobre su familia, sobre sí misma, sobre la traición, todo estaba ahora en la cuerda floja. ¿Por qué su hermana había hecho eso? La mirada del desconocido se oscureció. «Esa no es la manera, Clara», dijo, su tono imponente. La atmósfera se volvió explosiva, cada respiración pesada en el aire tenso. Kendall se aferró a la barra, sintiendo que el universo se desmoronaba. ¿Qué guerra familiar estaba a punto de estallar? ¿Y cuál era el verdadero rostro de la traición? En ese instante comprendió que se encontraba en el precipicio del descubrimiento. ¿Sería capaz de sobrellevar la verdad? La pistola brillaba amenazadoramente bajo las luces tenues del bar, mientras una pregunta se repetía en su mente. ¿Quién era realmente el traidor? Kendall sintió un escalofrío recorrer su columna cuando Clara levantó la pistola. El brillo del metal parecía reflejar el caos en su mente. «¿Qué estás haciendo, Clara?», logró preguntar, el miedo retumbando en su pecho. La atmósfera era eléctrica. Cada mirada en el bar se centraba en ellas, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante eterno. Clara temblaba, su pulso vibrando con una mezcla de miedo y determinación. El hombre misterioso, con su constante aire de calma, mantuvo la mirada fija en ella. «Deja eso, Clara. No es necesario. No es la solución», dijo, y su tono era casi paternal. Pero Kendall no podía entender la conexión. ¿Por qué su hermana parecía tan unida a ese extraño? «Tú no conoces lo que he vivido», gritó Clara, sus ojos brillando con lágrimas de frustración. «Siempre has estado ciega a la verdad». «No puedo permitir que él te engañe más». La confusión y la angustia chocaban en el aire, el bar lleno de murmullos explosivos, susurros alarmados. «¿Qué verdad? Clara, ¿qué sabes de él? No lo hagas». Kendall apenas podía sostener la mirada de su hermana. «No puedes simplemente disparar porque sientes que alguien te ha traicionado». Pero antes de que Clara pudiera responder, el hombre alzó una mano en un gesto pacificador. «Lo que estoy a punto de decir podría cambiarlo todo, y quizás Clara tiene razón. No puedo seguir ocultándotelo». Kendall sintió que el corazón le latía con más fuerza. «¿Qué quieres decir? No hables en enigma». Su voz se quebró. Las palabras que venían podían derrumbar su mundo. «Todo lo que creías sobre tu vida, tu familia. Hay cosas que no conoces», él dijo lentamente, cada palabra pesada como plomo. «Tu madre, antes de que ella muriera, hubo decisiones que tomaron, informaciones que se ocultaron». «¿Qué estás diciendo?», murmuró Kendall, sorprendida. Aceleró el pulso. La realidad se desvanecía a su alrededor. «Tú no la conocías. Lo sabía, más de lo que tú crees». Y al hacerlo, una sombra cruzó el rostro del hombre, un dolor genuino. Ella tuvo que sacrificar mucho, pero el precio fue más alto de lo que imaginó. El hombre que realmente amas no es quien crees. El bar se volvió un torbellino. «Respira, Kendall. Respira. ¿Qué estás insinuando? No le creas», gritó Clara, la pistola aún temblando en su mano. «Me arruinaste la vida. ¿Por qué volvimos a él? Tú eras la única que podía saberlo». El corazón de Kendall se hundió. La verdad que había estado esperando, chocaba contra la desesperación que veía en los ojos de su hermana. «Clara, ¿de qué hablas?».
Y entonces, de los labios del misterioso hombre, salieron unas palabras que volaron como una ventana que estalla en pedazos. Tu padre está vivo. La revelación fue un estallido sordo, choqueando a todos en el bar. No, eso no puede ser. Mi padre, él murió hace años. Pero la incredulidad en su voz se tambaleaba. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Cómo podría ser eso posible? En realidad no lo está, continuó el hombre, su tono grave resonando. Sigues buscando respuestas, pero lo peor está por llegar. Si tus secretos han estado escondidos todo este tiempo, entonces tú no eres quien piensas que eres. Kendall sintió el aire helado. La tensión aumentaba. Su corazón palpitaba. ¿Qué realidad había estado ignorando? Las palabras de Simón resonaban en su mente. La traición está más cerca de lo que imaginas. Clara, todavía temblando, miraba al hombre con rabia. ¡Eres un mentiroso! ¡No puedes hacerle esto a mi hermana! Pero en ese momento, el misterioso hombre dio un paso adelante y la atmósfera cambió otra vez. Soy la clave de las cosas que has ignorado, Clara. Las decisiones que tu madre tomó no solo te afectaron a ti, afectaron a Kendall, y su futuro ahora está atado a decisiones que nunca eligió. La traición no es solo familiar, es un karma que arrastran. La pistola cayó de la mano de Clara. Resonó en el suelo como un eco de lo que estaba por venir. La revelación había creado un vacío entre ellas, y Kendall sintió que todo se desmoronaba. ¿Quién era realmente su familia? Lo que hay en juego es más grande de lo que han pensado, pronunció el hombre. La traición puede salir de los lugares menos imaginables y su pasado no está muerto, solo oculto. Mientras el murmullo del bar se reanudaba, una sensación inquietante les envolvía. Todo estaba a punto de cambiar, pero el dilema era, ¿quién debería ser verdaderamente primero? Con un giro inesperado, el verdadero juego apenas empezaba y sin saberlo, Kendall ya estaba a un paso de descubrir lo que había detrás de toda la ilusión. Kendall sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del misterioso hombre retumbaban en su cabeza como un eco dejado por un trueno lejano. Tu padre está vivo. Esa frase se repetía como un mantra en su mente. Las miradas de los presentes la atravesaban, cada uno con su propio desconcierto y miedo. «No, eso no puede ser», gritó Clara, la confusión destilando de su voz. «Siempre lo creímos muerto. ¿Por qué habrías de mentir así?» Su hermana olvidó los rencores, su voz quebrada. Entre las sombras de la revelación, la conexión entre ellas se tornaba más frágil. «Puedo demostrarlo», dijo el hombre en un tono bajo, pero firme. «Pero hay un precio que pagar». Una brisa helada recorrió la sala. El aire se volvió tenso. Nadie respiraba. Todos esperaban. «¿Qué precio?», preguntó Kendall, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. El tiempo parecía detenerse. Cada latido retumbaba en su pecho. Cada mirada brillaba con una mezcla de incredulidad y temor. «Debes abrir la puerta a la verdad. Debes estar lista para lo que vendrá». Él se acercó más, y ella sintió una extraña atracción hacia su magnetismo, a pesar del aluvión de miedo en su interior. «Ese es el costo de lo que está oculto». Fue en ese instante que un estruendo resonó en el bar. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura familiar apareció. La chaqueta de cuero negro le daba un aire de peligro. Era Tristan. Kendall sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué haces aquí?». Su voz salió entrecortada. La furia y la confusión chocaban en su interior como olas en una tormenta. El bar se llenó de murmullos a medida que los clientes volteaban a ver.
Tristan la miró a los ojos, como si buscara algo que no supiera cómo encontrar. «Vine a buscarte». Esa simple frase tenía mucho peso, como un cataclismo. «¿Buscarme? ¿Para qué?», preguntó con voz dura, aún sin poder procesar su presencia. Lo había rechazado hace tiempo por su traición. «Para advertirte, Kendall, sobre él». Tristán se refería al hombre que estaba junto a Clara. Esa dualidad, olfateando los nuevos peligros, las asfixiaba. ¿Podía haber más traiciones a la vista? ¿Qué sabes? Su voz era un hilo, con el miedo y la rabia agolpándose en su garganta. Cada palabra podía romper el frágil, delicado hilo de la familia que le quedaba. «Hay cosas que no comprendes», insistió Tristán. La desesperación en su tono era palpable. «Este hombre no es quien dice ser. Él te quiere atrapar en una telaraña de mentiras». La tensión en el aire se cortaba a cuchillo. Clara respiraba con dificultad, la pistola aún temblando en su mano. «La solución no está en la violencia, Clara», dijo el hombre a su lado, pero su mirada era firme, instruyendo a la niña que había perdido. «¿De qué hablas?», intervino Kendall, sintiendo que la confusión crecía como un monstruo. «¿De qué mentiras hablas, Tristán?». Se volvió hacia él, sus ojos ardiendo en desafío. «Solo escúchame, por favor. Hay cosas que descubrí, cosas que no puedo decir aquí». «Es peligroso. La familia que creías conocer no es real», dijo él. Y en su mirada ella vio un destello de sinceridad. «Pero no hay tiempo. Tienes que confiar en mí». Clara alzó la pistola, apretando los dientes. «Basta. No sé quién eres, pero no puedo permitir que lastimen a Kendall otra vez». La situación se intensificó. La atmósfera aumentaba la presión. Un estallido podía suceder en cualquier momento. En medio de ese caos, el hombre misterioso intercambió miradas con Tristán. Para Kendall, todo parecía un rompecabezas que se negaba a encajar. Fue entonces cuando de repente el sonido de un disparo retumbó como un trueno desgarrador. El tiempo se detuvo. Kendall se volvió hacia Clara, su hermana. La pistola había temblado en su mano, y el miedo y la confusión se fundían en sus ojos. Una inercia helada invadió el bar. «Clara, no», murmuró, incapaz de articular más. La voz del hombre pronunció un nombre: «Eduardo». Fue un susurro desgarrador. El cuerpo de Clara cayó hacia atrás antes de golpear el suelo. El silencio penetrante y aterrador envolvió el bar. Los murmullos cesaron al instante. El horror llenó la sala, y todo se volvió una niebla espesa de incredulidad. Las revelaciones, la traición, todo se desmoronaba. ¿Qué había hecho? Kendall sintió que su mundo se desmoronaba. Las lágrimas empezaron a nublar su visión. Se dio cuenta de que cada verdad que había creído se desvanecía, apenas dejando fragmentos. Un grito dentro de ella, un eco que resonaba. ¿De verdad su padre estaba vivo? ¿Quién era el traidor? Con su hermana en el suelo, el hombre misterioso miraba con un vacío en su rostro, una revelación oscura en sus ojos. Kendall sabía que todo lo que había vivido era solo el preliminar de algo mucho más grande y aterrador. Las consecuencias de ese disparo cambiarían todo. Un nuevo tipo de verdad venía hacia ella, y no tenía idea de cuánto daño podía causar. El abismo se abría a su alrededor. Ahora quedaba un solo camino: descubrir quién era verdaderamente el traidor, y si el legado de su familia podría destruirla. Kendall se hundió en el abismo del horror. La figura de Clara yacía inmóvil sobre el suelo. Una herida silenciosa y fatídica que provocaba un eco de gritos ahogados entre los presentes. Las risas y las conversaciones que habían llenado el bar se convirtieron
en murmullos o Rory. La vida de su hermana se desvanecía y el mundo giraba a su alrededor. ¡Cuánto dolor! ¡Cuántas palabras no dichas! La imagen de esos momentos felices de la infancia, las risas compartidas, se convertían en cenizas. ¡Alguien llame a una ambulancia!, gritó un cliente. La alarma estallando en el aire. Pero a Kendall no le importaba la policía, ni los murmullos incrédulos que la rodeaban. Solo podía mirar a Clara, cuya vida se escurrió de su cuerpo tan rápido como el aliento se escapaba de su pecho. Y allí estaba él, el hombre misterioso, observando la escena con una mirada fría y desapasionada. No había compasión en sus ojos. Era como un espectador en un juego cruel. «Esto no debería haber sucedido», murmuró, y su voz fue un susurro que cortó el aire. «¿Qué sabes de esto? ¿Qué hiciste?» Tristan, aún en la entrada, dio un paso al frente, su mirada fija en el hombre con la chaqueta oscura. «Tú eres el responsable de esto. Lo provocaste». La rabia acumulada estalló por fin. La confusión no era suficiente. El miedo no era suficiente. Necesitaban respuestas. «Cálmate, Tristan. No fue mi culpa», replicó el hombre, su tono puro y calculador. «Esto es un resultado de lo que han ocultado todos estos años. La verdad siempre encuentra su camino, brutalmente». Kendall sintió que un nudo se formaba en su garganta y la cólera incendiaba su pecho. «¿Qué verdad? ¿Qué estás diciendo?» Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el sonido de un disparo resonó de nuevo, como una segunda ola de un tsunami que arrastra todo a su paso. Un hombre, pequeño y tembloroso, emergió de la oscuridad con un arma de gran tamaño. «¡No se muevan!», gritó tremendo. «Esto es un atraco». El caos estalló. Las sillas se volcaron, las personas corrieron hacia las puertas, algunas gritaron y los demás se agacharon. El aire se volvió espeso de desesperación mientras todos intentaban encontrar un refugio. Kendall miró a su hermana, el pánico latiendo dentro de ella. Pero las palabras del hombre misterioso resonaban en su mente. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Tu familia es una trampa». De repente, algo se iluminó en los ojos de Clara. «No puedo dejarlo así», exclamó, y aunque estaba herida, su fuerza emanaba. Ella se giró hacia el extraño que había afirmado conocer a su padre. «Eres tú quien me detuvo. ¡Eres un monstruo!». Clara lanzó las palabras como flechas, pero el hombre solo sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «¿Qué hiciste, Clara? ¿Por qué lo sabes?». Entonces, el ladrón, que había estado temblando, levantó su arma y disparó hacia el hombre. Un destello aterrador. El sonido continuó resonando, pero no alcanzó al hombre misterioso. En cambio, las balas se clavaron en Clara. Fue como si el tiempo se detuviera nuevamente. Ese fue el momento del epílogo. El verdadero rostro de la traición apareció entre ellos, revelando no solo una familia rota, sino una compleja red de engaños que los había mantenido atrapados durante años. Kendall sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión se apoderó de ella y no supo si llorar, gritar o correr. «Clara», fue todo lo que logró pronunciar. Pero antes de que las lágrimas comenzaran a fluir, el ladrón se volvió hacia la multitud. «Todos ustedes son solo títeres en esta obra. Nadie sale de aquí sin pagar». Con ese último grito se produjo una explosión. Una luz cegadora llenó el bar, y Kendall sintió que la realidad se desvanecía en un borrón de sombras y gritos. El desastre se anunció, dejando a todos en el limbo. Las conexiones familiares se tambalearon, y la verdad, ahora más oscura que nunca, parecía escapar de sus manos.
Kendall sabía que algo fundamental había cambiado, y que todo, desde el hombre misterioso hasta el mismo ladrón, había sido un engaño que podría destruir lo que quedaba de su vida. ¿Realmente su padre había estado vivo? ¿Qué ordenó toda esta tragedia? Y al final, ¿quién sería el próximo traidor? El caos se desató a medida que la sala explotó en gritos, y el ladrón, tras el disparo, se quedó paralizado. Con cada segundo que pasaba, el tiempo se sentía como un estiramiento cruel. La figura de Clara se desvanecía ante los ojos de Kendall, quien se sentó en el suelo, temblando. La sangre empapaba sus manos, el calor de la vida escapando rápidamente. ¡Clara! ¡Por favor! Su voz se rompía entre sollozos. Era un espectáculo desgarrador. La vida de su hermana colgaba de un hilo. Pero entre el alboroto, algo inesperado empezó a acontecer. Justo cuando la desesperación se apoderaba del lugar, el hombre misterioso se movió con una rapidez inusitada. Se acercó al ladrón. Sus ojos ahora destilaban una intensidad que era difícil de ignorar. «¡Bájala!», ordenó con firmeza. Su voz profunda retumbó en el aire cargado. Todos contenían la respiración, temerosos del siguiente movimiento. La figura del ladrón, aún temblando, no se movió. «¡Nadie se mueve! Esto es un atraco», su voz temblaba. El terror en su mirada contrarrestaba con la determinación del extraño. «Quiero el dinero, ahora». Sin embargo, el hombre lo miró como si fuera invisible. «Esto no tiene que terminar así», dijo lentamente, acercándose aún más, con una calma que desafiaba toda lógica. Fue entonces cuando un ruido ensordecedor resonó, un estruendo, como el sonido de un gong, que parecía venir del fondo del bar. Una puerta trasera se había abierto, y en el instante preciso, varios hombres vestidos de traje irrumpieron en la sala. Eran diferentes, sus miradas serias, sus posturas decididas. Había una tensión en el ambiente, pero no parecían ser policías. Eran como sombras salidas de la misma oscuridad. «¡Es hora!», gritó uno mientras señalaba al desconocido. Todo había cambiado en un segundo. La atmósfera, que ya parecía tensa, se volvió explosiva. «¡Atrás! ¡Todos al suelo!». Kendall sintió que el pánico la invadía. Una parte de ella quería gritar, otra parte quería huir. Y de repente, un rostro familiar entre los nuevos invasores captó su atención. Detrás de ellos, en la penumbra, un hombre alto con una sonrisa que helaba la sangre. Era su padre. «¡Papá!», susurró, incrédula. ¿Era posible? ¿No había muerto hace años en un accidente? Sus ojos se abrieron como platos, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en ruido y caos. La mirada de su padre era intensa, pero sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y orgullo. «Kendall, ha llegado el momento», dijo él, su voz resonando sobre el murmullo del bar. La realidad golpeó con fuerza. «¿Por qué estás aquí?». La incertidumbre envolvía cada palabra. «No le hagas nada, es mi hija», gritó Clara, mientras la luz se desvanecía, en sus últimos suspiros tratando de defender a su familia. El vagón de la verdad, rodeado de esas sombras, se sentía como un destino sellado. El hombre misterioso se acercó a su padre. «¿Eres tú?», susurró, mirándolo con cautela. Las piezas del rompecabezas giraban a toda velocidad, y Kendall sintió su corazón latir más rápido. ¿Acaso había más secretos de los que se había imaginado? Todo giraba en torno a ellos, la verdad ocultada bajo capas de dolor y sufrimiento. «Todo esto te afecta, Kendall», interrumpió su padre, su voz un eco melancólico. «Las decisiones que tomamos han desencadenado hasta este punto». Kendall, mirando entre su hermana en el suelo y su padre, sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué decisiones?
¿Qué me has ocultado?, preguntó, su voz temblando de emoción. Mientras el tenso enfrentamiento continuaba frente a ellos, un giro devastador se materializaba. Todos los secretos, las traiciones, todo estaba a punto de estallar. Pero el golpe más fuerte había llegado con la revelación de su padre. Tu madre, ella sabía que esto iba a suceder. Y yo, su voz se quebró. Yo soy el verdadero traidor. Las palabras cayeron como balas y el aire se volvió pesado. Cada letra tenía el poder de destruir las imágenes que Kendall había mantenido en su mente. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La confusión y el dolor se entrelazaron como serpientes en sus venas. Las luces del bar temblaron y la traición se encarnó en el espacio. Mientras el caos reinaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era posible que su propio padre fuera la causa de toda esta tragedia? Sin poder procesarlo, Kendall se debatía entre el amor y el odio, preguntándose en silencio qué vendría a continuación en este juego de sombras y secretos. Kendall sintió como si el mundo se le desmoronara. Las palabras de su padre resonaban como un eco atronador en su mente. Soy el verdadero traidor. ¿Qué significaba eso? Su corazón latía con fuerza, como si intentara romperse de la presión que lo oprimía. Tras la caída de su hermana, el aire se volvió pesado. Cada respiración le costaba más, como si una sombra siempre le acechara. El caos se había desatado. Gritos y murmullos llenaban el bar. La atmósfera era una mezcla de pánico y desesperación. Aceleradamente los clientes comenzaron a salir, unos tras otros, tratando de encontrar una salida. Pero ella, encadenada a su dolor, no podía apartar la vista de su hermana tendida en el suelo. El tiempo se había detenido ante la tragedia. ¡Clara!, gritó una vez más, su voz desgarradora entre el estruendo. Quería al menos que la mirara, pero su hermana no reaccionaba. Su cuerpo yacía ahí, frío y pálido, como si la vida se hubiera apagado de un solo golpe. El hombre misterioso, que había traído consigo una tormenta de secretos, se convertía ahora en un espectador insensible. La ira de Kendall brotó. ¡Tú! ¡Esto es tu culpa!, se volvió hacia él, apretando los puños, sintiendo que la furia la consumía. Pero él no respondió. Simplemente la observaba con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Qué clase de hombre era él, que podía mirar la muerte y no sentir nada? Se estaba formando un nudo en su garganta. La traición, el dolor, la rabia, todos los sentimientos estaban agolpándose en su pecho, presionando. Fue entonces cuando una explosión de luz llenó el lugar. Un destello brillante iluminó el bar, mientras todos se paralizaban en el terror. Unos instantes después, la puerta del bar voló por los aires, haciendo que trozos de madera y metal estallaran en fragmentos. Todos gritaron. Algunos se arrodillaron, otros se refugiaron detrás de la barra. Drogados por el miedo, los clientes vieron cómo figuras encapuchadas entraban en el bar. Eran de pie, armados hasta los dientes, y uno de ellos se adelantó, llevando una gran mochila. La confusión reinaba. «¡Nadie se mueva! ¡Este lugar es nuestro ahora!», gritó, y lo que parecía un atraco se transformaba en un escenario de guerra. Kendall se sintió desbordada. Clara apenas pudo pronunciar, sintiendo que se desvanecía en medio de aquel caos, cuya salvación se esfumaba en el aire. Uno de los encapuchados se acercó a su padre y lo miró fijamente. «Tú eres el que buscamos», dijo, su voz grave y amenazante. El padre de Kendall pareció congelarse. «No sabes de lo que hablas», replicó, con un tono tembloroso. «Sí, lo sé. Sabemos todo de ti, Eduardo. Has estado oculto demasiado tiempo. Acabemos con esto de una vez».
Las palabras golpearon a Kendall como un mazo. El rostro de su padre, que siempre había sido su roca, se tornó en desesperación. «Eres un monstruo», gritó Kendall, sintiendo que su mundo se rompía a cada segundo. «Tú eres el verdadero traidor». Pero en lugar de responder, Eduardo se giró hacia los encapuchados con una expresión que Kendall nunca había visto. Un rayo de luz brillante reflejado en su mirada. «¡No! ¡No hagan esto!», chilló, y de forma inesperada sacó un arma del interior de su chaqueta. Un arma que había estado ocultando, y disparó. El sonido explosivo resonó junto a otra bala que salió disparada del ladrón. El tiempo se ralentizó. La escena se volvió un borrón. El impacto de la bala alcanzó a uno de los encapuchados, quien cayó al suelo con un grito desgarrador. Entonces, la real traición se reveló. «¿Qué has hecho?», exclamó uno de los hombres, retrocediendo hacia la entrada, mientras el rostro de Eduardo se tornaba en una mezcla de horror y determinación. «Lo que tenía que hacer», respondió, y las verdaderas lealtades y secretos comenzaron a desmoronarse. Kendall se dio cuenta de que su padre no era quien decía ser. Todo se había transformado en un juego mortal. La vida de su hermana, la traición familiar y el clic de la decisión de su padre moldeaban una realidad escalofriante. Y entonces, como si todo estuviera predestinado, los encapuchados se lanzaron hacia él. En un instante, Kendall entendió que todo lo que había creído se estaba desmoronando. No solo habían perdido una hermana, sino que la familia se convertía en un laberinto de engaños, donde un disparo abría la puerta al abismo de la traición. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué destino les esperaba a todos en este encuentro mortal, lleno de secretos ocultos? La atmósfera del Kendall se enfrentaba no solo a la pérdida, sino a un futuro que amenazaba con consumirlos a todos. Kendall sintió como si el tiempo se hubiera detenido, relegándola a un espacio donde solo existía el pánico. El grito sordo del ladrón resonó en sus oídos, pero toda su atención se centraba en su padre, que ahora tenía un arma en la mano. El caos estallaba a su alrededor, pero su mente se resistía a aceptar la realidad. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Las palabras salieron de sus labios como un lamento, el dolor desgarrándola. Eduardo vio la desesperación en los ojos de su hija. «Kendall, no hay tiempo. Debemos salir de aquí», le instó, su voz temblando. Pero el mundo se había convertido en un caos entre gritos y disparos. Clara, quien aún yacía en el suelo, era una imagen de fragilidad que intensificaba su angustia. Un alboroto general se desató cuando los encapuchados comenzaron a moverse, exigiendo a todos que se tiraran al suelo. «¡Ahora, apártense de la salida!», gritó uno de ellos. Las luces del bar parpadeaban. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Todos estaban atrapados en una pesadilla que parecía no tener fin. Nadie sabía qué más podría suceder. De repente, un fuerte estallido resonó, y un hombre alto y robusto, armado con una pistola, apareció en una esquina, apuntando directamente hacia el ladrón. «¡Aléjate de ellos!», rugió. La tensión creció en segundos, y sin dudar, el ladrón presionó el gatillo. En un instante, un tiro ya cenó el aire, y el golpe del disparo alcanzó al intruso, haciéndolo caer de rodillas. La escena se congeló. Kendall sintió que el mundo se desvanecía. «Papá», murmuró, el miedo saturando sus palabras. La luz caía sobre el cuerpo del hombre caído. La confusión reinaba. Pero la atención de todos se centró en Eduardo, quien, con la mirada perdida, pareció disfrutar de la escena. «Ese era el objetivo», exclamó, su voz resonando en el horror que reinaba, provocando el silencio.
Siempre fue parte del plan. Las palabras le cayeron a Kendall como un balde de agua helada. ¿Qué plan? ¿Qué demonios estás diciendo?, demandó, su angustia transformándose en furia. Eres más importante de lo que crees, Kendall. Tú eres la clave, admitió, sus ojos ardiendo de un fuego extraño. Todo lo que hemos hecho, todas las decisiones, todo lleva a esto, para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Has arruinado nuestras vidas, gritó Kendall. Uno de sus compañeros de bar fue inmediatamente replegado, temblando de miedo, y los murmullos de desconcierto se transformaron en ruidos confusos. ¡Madre de Dios! De repente, un eco de risas disonantes resonó desde una esquina oscura. Un rostro familiar emergió entre las sombras. Era el hombre misterioso, el que había estado observando todo desde el principio. Vaya, vaya, nunca pensé que vería esto. Los traidores en la misma sala, declaró con una sonrisa de satisfacción, como si todo hubiera sido un espectáculo planeado. Kendall sintió que la ira se desbordaba. Tú eres el motivo de todo este caos. Pero el hombre solo se encogió de hombros, dejando entrever una chispa de diversión macabra. El verdadero desafío comienza ahora, Kendall, dijo el hombre, y su mirada se centró en su padre. Eduardo, creí que habías dejado atrás estos juegos, pero parece que todo se complica, como si el universo estuviera conspirando en su contra. Una explosión de luz estalló desde el exterior. Las ventanas temblaron. El sonido fatal de cristales rompiéndose resonó. Era como si el mundo estuviera colapsando sobre ellos. De pronto, un nuevo grupo irrumpió. Un ejército de personas en traje negro con máscaras que cubrían sus rostros. Portaban armas y parecían decididos. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritaron al unísono. El bar se convirtió en una zona de guerra. El ladrón, ahora prisionero del caos, gritaba, incapaz de entender su destino inminente. El hombre misterioso, sin embargo, miraba la escena con una mueca de satisfacción, revelando una sonrisa que helaba la sangre. Esto apenas comienza, Kendall. El verdadero rostro de la traición se revelará. Aquello que desconoces cambiará todo. Mientras el bar se inundaba de gritos y disparos, Kendall, atrapada entre su padre y un nuevo peligro, tuvo una revelación desgarradora. Las lealtades eran más complejas de lo que imaginó. Era posible que todos estuvieran conectados por un hilo oscuro que no podía ver. Todo es una trampa, y tú eres la reina en este juego, pensó, su corazón latiendo con fuerza. Mientras el caos reinaba y una oscura comprensión la invadía, sintió que un ligero atisbo de esperanza se desvanecía en la tempestad. ¿Podría ella misma ser solo otra pieza más del rompecabezas? La realidad era un laberinto del que no sabía cómo escapar. Con cada sonido, cada grito, comprendía que su mundo podría cambiar para siempre. ¿Pero en qué dirección? Eso permanecía en la oscuridad. Kendall sintió que el aire se le cortaba. El caos a su alrededor había alcanzado una intensidad insoportable. El disparo resonó, un eco aterrador que parecía pegarse a las paredes del bar, mientras la imagen de su hermana se desvanecía en su mente. La confusión y el pánico se arraigaron en su pecho. ¡Clara!, gritó, pero su voz se perdió entre los alaridos y el estruendo. Las sombras de los encapuchados se movían de un lado a otro. Sus armas brillaban amenazantes y la atmósfera se tornó densa. Pero entre todo el ruido, Kendall pudo notar a su padre, Eduardo. La mirada de él se mantenía fija en el hombre misterioso, como si descubriera una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. «Nunca debiste involucrarte. Siempre te advertí», dijo Eduardo, con rabia reflejada en su rostro. «Pero tú lo ocultaste todo», respondió el hombre.
su voz cargada de desprecio. La traición no siempre es evidente. A veces se disfraza incluso de amor. Las palabras flotaban entre ellas como flechas, y cada una golpeaba más fuerte que la anterior. Kendall sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Qué significa eso?, exigió, con lágrimas a punto de brotar. ¿El verdadero traidor quién es? El caos estallaba. Gritos de terror llenaban el bar, pero una ráfaga de energía recorrió a Kendall. Con cada palabra, el miedo se transformaba en determinación. Tenía que averiguar la verdad. Tenía que proteger lo que quedaba de su familia. Sin embargo, en ese instante, un grupo de policías irrumpió en el bar. Las luces azules parpadeaban. El ruido de pasos acercándose resonaba como un trueno. ¡Policía! ¡Todos al suelo!, gritó un oficial. Y de inmediato, el ambiente se volvió un campo de batalla. La confusión reinaba, y Kendall se sintió atrapada entre el colapso de su mundo y la necesidad de actuar. Sucedió un momento de silencio absoluto. Los encapuchados estaban rodeados. «¡Armas en el suelo!», ordenaron nuevamente. De repente, un grito desgarrador. Uno de los encapuchados se dio la vuelta para disparar, pero un agente disparó antes, haciendo que cayera al suelo. La escena era una película de horror. Kendall, tambaleándose, rápidamente acudió a ayudar a Clara, quien aún estaba inmovilizada. Víctima de un destino cruel e inesperado, su hermana necesitaba ayuda. «Clara, aguanta». Kendall se arrodilló a su lado, sintiendo sus manos temblorosas. La herida era grave y su hermanita estaba pálida, casi transparente. «Lo siento, no puedo», Clara murmuró, y sus ojos buscaban a su hermana con desesperación. «Dile a mamá que...». Las palabras se escaparon mientras un nuevo disparo retumbó. Las lágrimas que iniciaron en los ojos de Kendall fluyeron, mezclándose con el dolor, la angustia, el horror de perder a su hermana. No te vayas, Clara», gritó, su voz llena de una desesperación que cargaba el peso del universo. Justo en esos momentos, Eduardo se lanzó hacia ella. «Kendall, escucha, si la pierdes, no solo perderás a una hermana, perderás a tu familia. Debes vivir, debes encontrar la verdad. Es lo único que te salvará». El bar se convirtió en un caos donde gritos, disparos y pensamientos dispersos se convirtieron en eco. La vida de su hermana se desvanecía delante de ella, y el sonido de la guerra entre el misterio y la verdad resonaba en su mente. Kendall apretó la mano de Clara mientras sentía que el mundo se desvanecía. «Te prometo que descubriré la verdad. No te fallaré», fue lo último que dijo. En ese preciso instante, algo detuvo el tiempo. Las luces se apagaron, el caos se disolvió y todo se tornó en un silencio elocuente. Kendall se irguió. La determinación ardía como fuego en su interior. Sabía que el camino por delante era incierto y complicado. Sin embargo, había algo claro. La traición no la definiría, sino que la haría más fuerte. Con un último suspiro, echó un vistazo a su padre y el misterioso hombre, ambos enfrentados en un mar de secretos. «La búsqueda apenas comienza», murmuró para sí misma, mientras el eco de sus promesas reverberaban en el aire. Antes de que la oscuridad cayera por completo, dijo en voz alta: «Esto no ha terminado». Kendall se dio la vuelta. Mientras abandonaba el bar, algo en su interior cambió. Tenía que estar lista. La verdad la esperaba y no descansaría hasta encontrar a quienes le estaban ocultando el rostro de la traición. Y tú, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.